Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho teneros aquí hoy. Espero que todos estén pasando un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por regresar. Me encanta teneros siempre conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, la relación, o mejor dicho, las turbulentas relaciones entre dos de las estrellas turcas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la historia de estos dos es digna de una telenovela, con sus altibajos, rumores, declaraciones y por supuesto, mucho drama. Vamos a desentrañar juntos todo lo que ha pasado entre ellos, desde el éxito arrollador de su serie Erkenci, que los catapultó a la fama mundial, hasta los rumores de enemistad, las supuestas infidelidades y finalmente el momento en que Demet, al parecer, perdonó a Can. Prepárense para un viaje lleno de detalles, secretos y análisis. Pero antes de empezar a meternos en el meollo del asunto, por favor, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. De esta forma, no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus actores y series favoritas, análisis, noticias de actualidad y, por supuesto, mucho chisme de Hollywood y Turquía. No te lo pierdas. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con Erkenci, la serie que nos enamoró a todos con su historia romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre Demet y Can. No solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Fueron la pareja perfecta en pantalla, Sanem y Can, pero ¿qué pasaba fuera de las cámaras? Al principio, todo parecía idílico. Los fans soñaban con que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Los dos actores se mostraban cómplices en entrevistas, compartían fotos en redes sociales y parecían disfrutar mucho de su compañía. Las especulaciones sobre una posible relación sentimental eran constantes, y los rumores se alimentaban con cada gesto, cada mirada, cada publicación. La expectación era máxima, y cada noticia, por mínima que fuera, era analizada al detalle por los seguidores de la serie y de la pareja. El éxito de Erkenci fue meteórico. La serie no solo lideraba las audiencias en Turquía, sino que también se exportó a numerosos países, incluyendo España, Italia y varios países de Latinoamérica, donde cosechó una legión de seguidores. La popularidad de Demet y Can se disparó, convirtiéndolos en dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco del momento. Eran constantemente perseguidos por los paparazzi y sus vidas privadas, aunque intentaran mantenerlas alejadas del ojo público, se convirtieron en tema de debate y especulación. Los eventos promocionales de la serie eran una fiesta para los fans, y la química entre Demet y Can en estas ocasiones era innegable. Los dos se mostraban cómodos y cercanos, alimentando aún más los rumores sobre su posible romance. Sus interacciones en redes sociales con comentarios y me gusta en las publicaciones del otro eran analizadas al milímetro. Los fans, soñando con un final feliz, no se cansaban de crear montajes y vídeos que mostraban a Demet y Can como la pareja perfecta, fuera y dentro de la pantalla. Pero como suele pasar en estos casos, la presión mediática, la fama y quizás algunas diferencias personales comenzaron a hacer mella en la relación. Los rumores de peleas y discusiones en el set se hicieron más frecuentes. Se decía que Can, con su personalidad intensa y a veces un poco temperamental, no era fácil de llevar. Su carácter fuerte y su forma de ser, descrita por algunos como arrogante, contrastaba con la personalidad más discreta y profesional de Demet. Demet, por su parte, siempre ha sido conocida por su profesionalismo y su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones de estrés. Su enfoque en el trabajo y su habilidad para mantener la distancia con el drama fueron, probablemente, claves para su éxito en la industria. Sin embargo, esta misma actitud, combinada con la presión mediática y la fama, podría haber generado tensiones en su relación con Can. Luego, llegaron los momentos más oscuros. Comenzaron a circular rumores de supuestas infidelidades por parte de Can. Se hablaba de mujeres en su vida, de salidas nocturnas y de una actitud que no encajaba con la imagen de novio perfecto que los fans esperaban. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre quienes defendían a capa y espada a Can y quienes se sentían decepcionados y apoyaban incondicionalmente a Demet. Estos rumores, que nunca fueron confirmados, generaron un gran revuelo.
Los medios turcos se hicieron eco de las especulaciones, y la reputación de Can, que ya era conocida por su personalidad fuerte, se vio afectada. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a sus ídolos y acusándose mutuamente. La situación era cada vez más tensa y la relación entre Demet y Can, fuera de las cámaras, se deterioraba a pasos agigantados. Y entonces llegó la ruptura. Aunque nunca se confirmó oficialmente que fueran pareja, la realidad es que la relación, fuera cual fuera su naturaleza, se rompió. Los dos dejaron de interactuar en redes sociales, dejaron de hablar en entrevistas y evitaron coincidir en eventos públicos. La tensión era palpable. La separación, aunque no fuera oficial, fue evidente para todos. Los fans, desilusionados, veían cómo la magia que había surgido en la pantalla se desvanecía en la vida real. La ruptura no solo afectó a los fans, sino también a la imagen pública de ambos actores. Can, que ya era conocido por su carácter fuerte y su estilo de vida, se vio afectado por los rumores y las especulaciones. Demet, por su parte, se mantuvo firme en su profesionalismo, evitando comentarios sobre el tema y centrándose en su carrera. La situación, sin embargo, dejó una cicatriz en la relación entre ambos que parecía irreconciliable. Los años siguientes estuvieron marcados por declaraciones indirectas y dardos envenenados que se lanzaban desde ambas partes. Can a menudo hacía declaraciones controvertidas sobre su vida personal y su forma de ser, lo que generaba aún más polémica. Demet, por su parte, siempre se mantuvo en la línea de la discreción y la profesionalidad, evitando alimentar el drama y centrándose en su trabajo. Las entrevistas de ambos actores se convirtieron en un campo minado para los periodistas, que intentaban, sin éxito, sonsacar alguna declaración sobre el otro. Las respuestas de Can eran a menudo ambiguas y polémicas, mientras que Demet se limitaba a hablar de sus proyectos profesionales y a evitar cualquier comentario que pudiera interpretarse como una provocación. La tensión era evidente en cada aparición pública y los fans, divididos entre el apoyo a uno u otro, esperaban con ansias cualquier declaración que pudiera dar pistas sobre la situación. Can en sus entrevistas hablaba sobre su intensa vida personal, su forma de ser y su dificultad para lidiar con la fama. Sus declaraciones, a menudo, eran malinterpretadas y generaban aún más controversia. Demet, por su parte, se mantenía fiel a su estilo, evitando el drama y centrándose en su carrera profesional. Su actitud, discreta y profesional, era valorada por muchos, pero también generaba críticas de aquellos que esperaban una respuesta más contundente. La situación parecía irreconciliable. Los fans habían perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. El rencor y la distancia parecían insuperables. Las posibilidades de que pudieran trabajar juntos de nuevo eran prácticamente nulas. La imagen de la pareja perfecta, que había enamorado a millones de personas, parecía destinada a quedar relegada al recuerdo. Pero como suele suceder en las historias de amor y desamor, el tiempo cura las heridas. Y parece que en el caso de Demet y Can, el tiempo ha hecho su magia. La vida, al fin y al cabo, es un ciclo constante de cambios y transformaciones, y el paso del tiempo es el mejor aliado para sanar las heridas y superar los momentos difíciles. Y es aquí donde entra la gran pregunta del vídeo: ¿realmente Demet perdonó a Can? ¿Ha logrado la pareja, tras años de distancia y rumores, superar sus diferencias y encontrar un punto de encuentro? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. No hay una declaración pública, un comunicado oficial o una foto juntos abrazados que lo confirme. Pero sí hay una serie de indicios, señales y pequeños detalles que sugieren que la situación entre ellos ha cambiado. En primer lugar, ambos han madurado profesionalmente y personalmente. Can ha seguido cosechando éxitos con sus series y ha demostrado ser un actor muy versátil. Su carrera ha despegado a nivel internacional, y ha participado en producciones en varios países, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y contextos. Su evolución como actor es innegable, y ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, con una carrera sólida y proyectos exitosos. Su talento y su profesionalismo le han ganado el reconocimiento del público y de la crítica, y ha participado en numerosas producciones que han cosechado éxitos de audiencia y de crítica. Su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos la ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento.
En segundo lugar, ambos han rehuido el drama y han decidido enfocarse en sus respectivas vidas y carreras. Han dejado de hacer comentarios sobre el pasado y han evitado cualquier tipo de polémica que pudiera reavivar viejas rencillas. Esta actitud, madura y profesional, es una clara señal de que ambos han decidido dejar atrás el pasado y centrarse en el presente y en el futuro. Esta actitud, lejos de ser un signo de indiferencia, demuestra una gran madurez y un respeto mutuo. Evitar el drama y concentrarse en sus respectivas carreras es una decisión sabia, que les permite mantener una imagen positiva y evitar que el pasado afecte a su presente. Pero lo más significativo son los detalles que se han filtrado a través de fuentes cercanas a ambos. Según algunos medios turcos, Demet habría perdonado a Can, y habría reconocido sus errores. Al parecer, Demet entendió que las cosas pasadas eran eso, pasado. El perdón es liberador, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. La capacidad de perdonar es una de las mayores virtudes del ser humano, y Demet, con esta actitud, ha demostrado una gran madurez emocional. Además, se rumorea que han mantenido un contacto, aunque sea mínimo, en privado. Se dice que han coincidido en eventos y que se han saludado de manera cordial y respetuosa. Incluso algunos aseguran que han intercambiado mensajes de texto y llamadas telefónicas para aclarar malentendidos y dejar el pasado atrás. Estos rumores, aunque no estén confirmados, sugieren que existe una buena relación entre ellos, basada en el respeto mutuo y en el deseo de dejar atrás el pasado. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones, pero la ausencia de declaraciones negativas y la actitud de ambos sugieren que algo ha cambiado entre ellos. Parece que han aprendido a dejar atrás el resentimiento y han decidido enfocarse en el presente y en el futuro. La actitud de ambos en los últimos tiempos es una clara señal de que han madurado y que han logrado superar las diferencias que los separaron en el pasado. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una montaña rusa de emociones, llena de momentos felices, rumores, peleas y, finalmente, la posibilidad de reconciliación. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus fans soñaban con un final feliz, pero la realidad superó la ficción y el drama estuvo a la orden del día. Ahora, todo parece indicar que Demet, con el paso del tiempo, ha perdonado a Can y han logrado una relación, si no de amistad, al menos de respeto mutuo. Es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus aciertos y errores. La fama y la presión mediática pueden ser muy duras y es fácil equivocarse. Lo importante es aprender de los errores, perdonar y seguir adelante. La vida, al fin y al cabo, es un camino lleno de obstáculos y dificultades, y la capacidad de superarlos y de perdonar es fundamental para lograr la felicidad y la paz interior. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo muy complejo, donde la presión mediática y la exposición pública pueden ser abrumadoras. Los actores, como cualquier otra persona, cometen errores y tienen derecho a equivocarse. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Es fácil juzgar desde fuera, pero es fundamental ponerse en la piel de los demás y tratar de comprender sus circunstancias. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir relaciones saludables y para superar los conflictos. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Demet y Can. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente Demet perdonó a Can? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en algún proyecto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.